Bueno, mi primera observación hacia el Partido Socialista me viene de un poeta. Un poeta al que yo siempre he querido mucho, Machado. Encuentro un texto que habla de un tal Pablo Iglesias y habla en unos términos que a mí me conmovieron, porque siendo niño había ido con su padre a un mitin en el Retiro y había visto a un anciano hablando y él dice, y yo no sé bien lo que decía, pero sí reconocí que en su voz estaba el timbre inconfundible de la verdad humana. Claro, una persona que recuerda eso de su infancia, a mí me atrajo el personaje. Y empecé a buscar cómo podía saber algo de Pablo Iglesias. Y después de mucho buscar encontré en casa de un compañero que su padre tenía la biografía de Juan José Morato. Me la leí y me apasionó. Entonces yo me acerqué al socialismo por esa vía. Pero luego en la vida normal, en la calle, es verdad que entonces el Partido Comunista, además de que hacía muchas acciones, además las multiplicaba, porque hacía un poco de aparentar que tenía cuatro cosas donde había una, y luego que el franquismo premiaba totalmente al comunismo porque cualquier actividad antifranquista decían ellos que eran los comunistas. Pero me encontré también con que ahí en el comunismo había prohibiciones, que no se podían leer algunos libros. Concretamente me ocurrió con un libro de Arthur Koestler, que yo estaba leyendo, que lo comenté con un comunista y me dijo, pero eso el partido no lo permite. Digo, pero bueno, es que esto es una iglesia, hay un índex, hay libros prohibidos. Entonces eso me apartó para siempre ya de esa vía. Entonces yo, personalmente, yo tenía la alternativa de el Partido Comunista, que no, porque veía que no había una libertad intelectual, el Partido Socialista, que me pareció una cosa mucho de la historia, ejemplar pero de la historia, o crear una nueva formación política. Y entonces optamos por, el grupo sevillano optamos por intentar cambiar las cosas dentro del Partido Socialista. Y la verdad es que nos fue bastante bien, porque nuestras primeras conexiones con vascos y asturianos fue una satisfacción extraordinaria. Vimos que había muchísima gente comprometida, socialista, que tenían las ideas muy bien arraigadas, que sus principios los defendían con una voluntad y una fuerza extraordinaria, y empezamos a movernos hasta que logramos conectar con la dirección que estaba en el exilio y tropezamos con la dirección. Dicho sea las cosas con claridad, le debemos mucho a aquellos del exilio que guardaron la estructura y las relaciones internacionales, pero tropezamos con ellos. Ellos tenían una visión con el reloj parado en el año 36 y nosotros no queríamos eso, queríamos una cosa moderna. Leíamos mucho a Lelio Basso, un pensador italiano que nos entusiasmó. Él había recuperado los textos de Rosa Luxemburgo, que nos impresionaron muchísimo, y estábamos en otro nivel que no era el de los años 30. Pero poco a poco pues fuimos logrando incardinar en toda la realidad española un nuevo socialismo sin abandonar las raíces del viejo socialismo. A mí me encarga el partido que dirija las elecciones del año 77. Yo no tenía experiencia de dirigir elecciones, como es lógico, aquí no había elecciones. Pero yo había fundado años antes un instituto de técnicas electorales en el que habíamos estudiado cómo funcionaba en otros países. Y habíamos visitado Alemania, Francia, Suecia, y habíamos aprendido muchísimo viendo las elecciones allí. Entonces teníamos una preparación, digamos, teórica, pero no práctica. Pero yo tenía el temor de que los expertos en grafismo, en cartelería, en todo eso, estarían más con el Partido Comunista. Y que nosotros quizás íbamos a ser ahí un poco secundarios. Sin embargo, cuando yo veo los primeros carteles del Partido Comunista, me lleva una sorpresa enorme, porque eran espantosos. Era un entierro. Eran lo más triste del mundo. Y nosotros habíamos concebido todo lo contrario. Una cosa muy festiva. Felipe González con las camisas de cuadro abiertas y dibujos de José Ramón. Y una cosa muy festiva. Y claro, cuando yo empezó la campaña así, yo dije, bueno, aquí tenemos unas posibilidades enormes. Y habíamos hecho algunas prospecciones sobre qué pensaba la gente. Y efectivamente yo calculé que en torno a 100 diputados podríamos sostener. Y no se lo creyó nadie. Recuerdo que muy pocos días antes de la fecha electoral, en una reunión con los periodistas extranjeros, me preguntaron, ¿usted qué cree? Yo dije, 100. Y una carcajada general. Digo, bueno, ¿pero qué pasa? Dice, no, hombre, no. Con 10 van ustedes. Pero bien. Digo, no. Y fueron 118. O sea que para mí no fue una gran sorpresa. Pero para la gente fue una sorpresa extraordinaria. Se recuperó la memoria histórica. Lo que había hecho Pablo Iglesias
muchos años antes, había dejado una huella tan profunda, había calado tan hondo en la sociedad española, que en cuanto se abre la válvula, vuelven otra vez la gente y tenemos, pues, a 5 puntos que damos del partido ganador, que era el partido en el poder, el partido que llevaba 40 años dominando. La seña de identidad del socialismo en el siglo XXI y en el XXII y cuando sea, son las mismas que justificaron la aparición del movimiento socialista. La emancipación de los seres humanos. Que no haya ningún ser humano que dependa de otro sin querer depender. Es decir, que nadie tenga tanto como para tener capacidad de arrodillar a nadie, ni que nadie tenga tan poco como para sentir la humillación de arrodillarse delante de nadie. La emancipación, y no solo económica, la emancipación en las relaciones humanas, las relaciones personales, que no haya personas en soledad que no quieren estar solas, de cualquier condición social. La misma motivación que hizo que los hombres se unieran en el movimiento socialista, los más condenados, los más abandonados, los más perseguidos, que era la liberación del ser humano, es la que va a tener que orientar al socialismo del siglo XX y del XXI. Yo sé que hay gente que quiere decir que no, que ya eso pasó a la historia, que no hay clases. A mí a veces me han dicho, ya no se puede hablar de ricos y pobres, como si no hubiera ricos y pobres en el mundo, como si no hubiera miles de millones de personas que pasan necesidad de una manera extraordinaria, mientras que 3 personas, su capital sumado, equivale a los presupuestos de 48 países, donde viven 600 millones de personas. Solo 3. Entonces, aquello que llevó a las personas a agruparse en el socialismo, que era la liberación, la emancipación, sigue hoy absolutamente vigente, en vigor. Hoy hay gente dependiente, hay millones, 250 millones de niños trabajando, menores de edad. Hay millones de niños explotados para la prostitución, para trabajos en las minas a 300 metros bajo tierra con 5 años. Es que no hay motivación para que el socialismo reivindique la emancipación de los seres humanos. Probablemente hoy hay más razones de las que había cuando nace en el siglo XIX el socialismo. Porque es verdad que entonces las condiciones generales eran peores que las generales de ahora. Pero las condiciones de los marginados hoy serán probablemente peores que las de los marginados entonces. Es decir, que el socialismo tiene en el siglo XXI una función equilibradora, igualitaria de la sociedad y del ser humano, con más vigor, yo creo, que cuando nace el movimiento.